Buenas tardes, bienvenidos a nuestro en vivo de hoy. Bienvenida Sosa Otálora, que se acabó de unir, Diego Garín de 71, que está por acá. Y vamos a esperar unos cuantos minutos para arrancar con nuestro en vivo y que hayan muchas más personas. Gracias. Ahora sí, bueno, nuevamente bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro ciclo de poesía, el cual va a tener otro versus, pero pues esta vez vamos a contar con dos grandes escritoras, poetas, dentro de pues seguimos con la línea de la poesía, y pues estas dos escritoras van a ser Gabriela Mistral y también Annie Arnaud. Entonces vamos, antes de arrancar, a hacer nuestros acostumbrados saludos. Entonces, un saludo para Matt63137, para Mauricio Céspedes, para Mar Erea C, que se unió, para Sara 28 Jaramillo, para Natúa 2015, que están por acá. Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Durante el mes de septiembre hemos estado haciendo una serie de episodios relacionados con la poesía. Voy a hacer una pequeña síntesis para ubicarnos un poco en este asunto mejor, sobre todo para las personas que se unen por primera vez a este en vivo. Nuestra primera sesión se realizó como una apertura a la poesía y estuvimos hablando de aquellos poemas que se musicalizaron y hablábamos de escritores como Pablo Neruda, hablábamos también de cantantes como Joan Manuel Serrat, que va a musicalizar un poema de se me olvidó, pero ya les confirmo bien el poema, que se me olvidó. El poema se llama Andares. Y hablábamos también de este tipo de poesía que va a ser canción o que se va a convertir en canciones. La sesión pasada estuvimos trabajando un duelo, hicimos un duelo entre grandes poetas como lo eran Neruda y Octavio Paz.
y toda la poesía y todo el influjo que tuvieron estos dos escritores. Entonces, hoy tenemos otro duelo. Aquí ya Antonio Machado, ya me acordé, estuvimos hablando en nuestra primera sesión de Antonio Machado, de Rafael de León, de Neruda, de Guillén, de Nicolás Guillén. Y pues en esta noche nos convoca un duelo entre dos grandes poetisas que son Gabriela Mistral y Annie Ernaux, o Annie Ernaux, dependiendo también de la pronunciación. Esta chica pues es francesa, esta escritora va a ser francesa, y pues Gabriela Mistral va a ser chilena. Entonces tenemos este duelo de estas dos grandes poetisas, y voy a saludar a Mauro Scout, que se acabó de unir. Entonces pues bueno, entremos en materia y vamos a empezar por Gabriela Mistral. El nombre real de Gabriela Mistral va a ser Lucila Godoy Alcayá. Ella va a nacer en 1889 en Vicuña, un 7 de abril. Vicuña pues es en Chile, ¿vale? Está ubicado en Chile, y va a morir en Nueva York el 10 de enero de 1957. Esta señora Gabriela Mistral va a ser una hija de una familia muy humilde, de unos padres muy humildes, de escasos recursos, y se va a desempeñar como profesora y pedagoga. Estas dos escritoras que abordaremos hoy tienen esta particularidad. Ambas van a ser pues poetisas, y ambas van a ser maestras, van a ser profesoras. Ya hablaremos en el caso de Annie de qué va a ser ella profesora, pero pues tienen estas dos particularidades, que son poetisas las dos y pues que son escritoras. Entonces, en ese orden de ideas, Gabriela Mistral pues va a ser profesora y va a ser pedagoga, y su papel como pedagoga va a ser bien importante porque ella estuvo definiendo algunos lineamientos escolares en México. Recordemos que también Gabriela Mistral va a ser diplomática, entonces va a ser embajadora de Chile en muchos lugares, y pues cuando está en México como embajadora va a tener participación y va a influir en todo el asunto de la legislación educativa que México hacía en este momento. Bien, Gabriela Mistral va a tener una particularidad que va a causar mucha polémica dentro de su vida, y es un asunto de que se mantuvo soltera toda su vida. Ella siempre intentó separar su vida privada de esa parte como escritora que tenía, como de esa vida pública, por decirlo así. Y en ese asunto, muchos de sus sentimientos, muchos de sus amores estuvieron bajo reserva. Es que se descubren posteriormente cuando ella muere y se publican todas sus cartas y todas las correspondencias que tenía con sus posibles amores. En ese sentido, la vida de Gabriela Mistral se vuelve polémica porque estamos hablando que para la época es una mujer que va a generar muchísima conmoción porque va a ser una mujer que nunca se casó. Y pues recuerden que estamos hablando de 1889, es decir, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en donde no se veía muy bien, no era muy bien visto que una mujer no se casara. Y pues Gabriela Mistral estuvo soltera toda su vida. Sin embargo, se conocen, lo que les decía posteriormente, prácticamente 4 amores de ella. El primero de ellos fue Alfredo Videla, el cual parece que fue más un amor platónico, un amor que nunca llegó a consolidarse, sino que quedó en el plano de lo ideal, de lo utópico, y con el cual hubo una correspondencia mutua en alrededor de 1 año y medio más o menos. Volvemos a lo mismo que les comentaba ahorita. Los amores de Gabriela Mistral se van a descubrir por sus correspondencias, por sus cartas, y pues en ese sentido el amor que ella llegó a sentir, o ese enamoramiento que ella llegó a sentir por Alfredo Videla,
se muestra en esas correspondencias y en esas cartas que ellos sostuvieron durante más o menos 1 año y medio. Posterior a Videla va a surgir Ureta, ¿listo? Ureta es como el gran amor de la vida de Gabriela Mistral. Muchos lo consideran como pues el amor más grande que tuvo Gabriela. Y sin embargo, esta persona, este hombre, posteriormente se suicida. En muchas de las biografías que muestran, o más que en las biografías, en las noticias que se circulaban en la época de Gabriela, sostenían que esta persona, que este hombre se había suicidado por la imposibilidad de estar con Gabriela. Sin embargo, Gabriela desmiente esto y dice que pues esos son puros chismes, porque este señor Ureta se va a suicidar porque tenía unos negocios truculentos, había robado al ferrocarril donde él había trabajado y estaban muy cerca a darse cuenta que él había sido quien había robado. Entonces, por esa razón, pues se suicida. Eso es lo que nos dice Gabriela Mistral de esta persona. Y vamos a tener, por último, digamos que el último hombre en la vida de Gabriela Mistral, que va a llamarse Manuel Magallanes Moure. Este señor va a convertirse en un amor prohibido de Gabriela, porque Manuel estaba casado. Sin embargo, igual volvemos a lo mismo por la correspondencia que encontramos sobre que sostienen entre ellos dos. Vamos a ver palabras y vamos a ver escritos de Gabriela que hablan sobre Manuel. Entonces, fíjense en este escrito que ella hace. Te adoro, Manuel. Todo mi vivir se concentra en este pensamiento y en este deseo. El beso que puedo darte y recibir de ti. Y quizás, seguramente, ni pueda dártelo ni pueda recibirlo. En este momento siento tu cariño con una intensidad tan grande que me siento incapaz del sacrificio de tenerte a mi lado y no besarte. Estoy muriéndome de amor frente a un hombre que no puede acariciarme. Entonces, ella, y este último pedazo lo dice muy bien, estoy muriendo de amor, pero pues este asunto no va para ningún lado porque usted es un hombre casado, y punto. Luego de casi 7 años de una relación de cartas, es decir, de una relación de correspondencia en donde se hablaban por medio de las cartas, y a propósito hablamos de las cartas, dado lo reciente que hemos estado hablando sobre la importancia de las cartas en determinada época de la humanidad. Y vemos que esta relación de Gabriela Mistral con Manuel Magallanes se sostuvo más o menos durante 7 años, pero se sostuvo durante 7 años de envío de correspondencia. Él le escribía, ella le escribía, se enviaban las cartas y así estuvieron durante 7 años. Sin embargo, cuando ellos se encuentran físicamente, a Manuel Magallanes, ella lo conoce en un concurso de poesía del cual él va a ser el maestro de ceremonias, la persona que abre el evento, y pues ahí tienen el flechazo directo. Posterior a las cartas, luego de esos 7 años, se vuelven a encontrar en Santiago de Chile, ya físicamente. Sin embargo, algo pasó allí y se desencantaron. No encontraron esa chispa de nuevo, se quedó en un asunto como de ya no es lo mismo, y pues se rompe la relación y se enfría totalmente y ya no se siguen enviando correspondencia ni absolutamente nada, queda todo cortado. Y por último, vamos a encontrar también una figura importante en la vida de Gabriela, que es su sobrino Gin Gin. Ese es el apodo que tenía. Esta persona ella recibe la custodia de este muchacho y se lo lleva a vivir a Europa porque pues ella estaba domiciliada allá en Europa. Sin embargo, este muchacho
va a empezar a sufrir una serie de acosos en Europa por su nacionalidad y como que nunca se acopló a la cultura europea, lo cual ocasiona que cuando tenga más o menos unos 18 años, Jin se suicida. Y esto va a llevar a Gabriela a unas obras demasiado lúgubres, a una escritura totalmente de duelo, a unos años difíciles en la vida de Gabriela Mistral, debido pues al suicidio de su sobrino Jin. Y pues por último vamos a tener a otra persona que va a ocupar el corazón de Gabriela hasta sus últimos días, que va a ser Doris Dana. En unas correspondencias que cuando Gabriela Mistral muere, antes de morir nombra como albacea a Doris Dana. Y Doris Dana guarda pues sus cartas, nunca las publica, las tiene ahí guardaditas, pero cuando Doris Dana muere le da a su sobrina estas cartas, y es su sobrina quien publica las cartas y la correspondencia que tenía Gabriela Mistral con Doris Dana. Y parece ser, en análisis posteriores y recientes que se han llevado a cabo en libros que se han escrito sobre esto, que Gabriela Mistral parece que estuvo enamorada de Doris Dana y que había un posible lesbianismo allí. Sin embargo, pues en vida Gabriela Mistral siempre desmintió esto, y una de las razones por las cuales deja a Chile nuevamente y se va a vivir a Nueva York es porque está cansada de este ambiente, de que le estén diciendo, de que la censuren. Recordemos la época, esto es muy importante. Estamos nuevamente, insisto, en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estamos en una época en donde el lesbianismo pues era censurado, ¿vale? Y pues además tenemos una gran figura, una figura pública que pues era Gabriela Mistral. Entonces más aún se va a sancionar, y pues Gabriela se harta de estos comentarios y se va para Estados Unidos, y allí pues vive el resto de su vida con Doris Dana. Bien, todo el testimonio de estas cartas, de esta correspondencia de Gabriela con Doris Dana va a estar en un libro que se llama Niña Errante, y allí vamos a encontrar se tienen registros de algunos apartados de esas cartas, en donde pues parece ser que Gabriela toma una personalidad masculina y empieza a hablarle a Doris Dana como si fuera un amante, como si fuese ella la pareja de Doris Dana. Y aquí les tengo unos fragmentos para que ustedes los escuchen y pues se formen sus propias opiniones. Dice: amor, te decía en mi carta de hoy, 14, que llevo varias noches de mal dormir. Duermo de 2 o 3 de la mañana y hasta las 7. Pero quiero volver a hablarte hoy. Te acabo de poner un telegrama. No quisieron recibir el pago de la respuesta estos palurdos. Yo no entiendo nada de lo ocurrido, mi amor. Solo sospecho que mi carta sobre los Artasánchez te ha hecho sufrir mucho, y que o eso o el avión te ha causado un daño en el corazón. Qué estúpido ha sido el que más te quiere, Doris mía. Perdóname, vida mía, perdóname. No lo haré más. Y tú guardarás el control de ti, y haz fe en tu pobrecillo, que es un ser torpe, vehemente y envenenado por su complejo de inferioridad, el de la edad. Gabriela Mistral era muchísimo más mayor que Doris Dana. Si no estoy mal, creo que eran alrededor de 30 años que se llevaban de diferencia. Duerme, mi amor, descansa. Yo procuraré ser menos brutal y necio. Yo te debo el lavarme de estos defectos. Yo te debo felicidad por cuanto he recibido de ti. Y pues aquí vemos cómo Gabriela Mistral se percibe o se está poniendo en un personaje masculino. Fíjense en cosas como estas, por ejemplo, qué estúpido ha sido el que más te quiere. ¿Qué ha sido? O sea, no dice que estúpida, sino que estúpido, ¿vale?
Haz fe en tu pobrecillo, que es un ser torpe, vehemente y envenenado, no envenenada ni pobrecilla, ¿listo? Y yo procuraré ser menos brutal y necio. Entonces aquí estamos hablando de esa caracterización masculina que Gabriela toma cuando o en mucha de la correspondencia que tiene con Doris Dana. Son muchísimas más las cartas que se encuentran de Gabriela Mistral a Doris Dana que de Doris Dana a Gabriela Mistral. Esas son un poco más reducidas. Bien, entonces pues esto es un panorama un poco histórico, breve de Gabriela Mistral y lo que vivió. Antes de continuar con Annie Ernaux, voy con saluditos. Entonces voy a saludar por acá a Oscar 179S, que está por acá, a Pabs VZ y a Nilson Pardo 31, que se unieron acá. Bueno, seguimos entonces con Annie Ernaux. Annie Ernaux va a ser francesa. Juan Filósofo Flow también se unió por acá. Entonces ahí va el saludito. Ella va a nacer muchísimo, ella es mucho más contemporánea a nosotros, tanto así pues que está viva aún. Ella nace el 1 de septiembre de 1940, va a nacer en Francia y esta señora es catedrática y profesora de letras modernas. Entonces aquí vemos su semejanza con Gabriela Mistral. Ambas poetisas y ambas profesoras, ¿vale? La obra que vamos a encontrar en Annie Ernaux es en su mayoría una obra autobiográfica. Ella va a basarse en sus propias vivencias, en sus propios sentimientos y los va a plasmar en su poesía. La poesía de Annie Ernaux es un poco más, es más, digámoslo, moderna. No vamos a encontrar en la poesía de Annie Ernaux el verso como si lo encontramos en Gabriela Mistral. Estamos hablando que la poesía de Annie Ernaux es un poco más cotidiana, más coloquial. Ella escribe en prosa y pues tiene esa particularidad, además que ella le influye o le infringe mejor toda una perspectiva de la sociología a su poesía, ¿vale? Entonces ella habla que su poesía es un poco más sociológica, más de lo cotidiano, más del común denominador de las personas que estamos viviendo en este momento. Voy a dar un saludo a Cris Beltrán 00, que se acabó de unir. Bien, ambas escritoras, tanto Mistral como Annie Ernaux, van a ganarse un premio Nobel. Gabriela Mistral va a recibir el premio Nobel en 1945, cuando Annie Ernaux tenía 5 años, y va a ser la primera mujer iberoamericana y la segunda escritora latinoamericana en recibir el premio Nobel. ¿Listo? Me hago entender. La primera mujer iberoamericana, pero la segunda persona, es decir, antes de ella, un escritor latinoamericano, ya había ganado un premio, ¿vale? Un premio Nobel. Su obra, ¿por qué se va a ganar Gabriela Mistral el premio Nobel? Se lo va a ganar no específicamente por un poema como tal, como lo veíamos en el caso de Octavio Paz en nuestro en vivo anterior, sino que ella se va a ganar el premio Nobel por lo siguiente. Fíjense este detallito chiquitico. Su obra lírica, que inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Pues esto es un título grandísimo. O sea, en Gabriela Mistral vamos a ver las emociones del espíritu y del mundo latinoamericano. Entonces ella va a representar en sus letras todo el idealismo latinoamericano. Entonces pues estamos hablando de una gran escritora. Bien, cuando ella recibe el premio Nobel va a dar un discurso pues grandote. Yo extraje un pedacito para traérselos a ustedes y leérselo.
Y ella menciona: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles letras española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Entonces fíjense que aquí Gabriela Mistral está hablando de que ella está representando y es la voz de las letras española y portuguesa, y que está en un lugar, recordemos que los premios Nobel se hacen en Suecia, estamos hablando de un lugar de vida nórdica, de herencia nórdica, la cual, pues lo que dice acá, está asistida por su folclore y su poesía milenaria. Bien, aquí doy un saludito a Laura.gome3, que se acabó de unir. Por su parte, Arnaud va a ganar el premio Nobel hace poco, en el 2020, en pandemia, y fue la primera francesa, o sea, escritora francesa, es decir, escritora mujer, que recibió el premio Nobel de literatura. ¿Por qué lo recibe Arnaud? Fíjense que también acá hay un asunto importante. Arnaud tampoco lo va a recibir por un poema en particular o por un compendio o por una obra. Lo va a recibir por todo el legado que ha dejado a la poesía. Entonces ella recibe el premio por su coraje y la agudez clínica. Fíjense en eso, agudez clínica. No dejemos de lado que aquí esta señora Arnaud tiene estudios de sociología. ¿Listo? Coraje y la agudez clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Mientras Gabriela Mistral va a representar todo el idealismo latinoamericano, todo lo que era el mundo idílico de Latinoamérica en sus letras, Annie Arnaud va a representar las memorias personales. Es decir, Annie Arnaud va a escribir sobre sus memorias, sobre sus recuerdos, sobre sus sucesos. Por eso hablamos de que es una escritora de carácter autobiográfico. Bien, cuando ella recibe su premio Nobel, ella va a hacer un discurso largote, también como Gabriela Mistral. Yo extraje algunos pedacitos de ese discurso que me parecen muy bonitos y nos dan cuenta de la naturaleza de la escritora de estas obras. ¿Listo? Entonces, y nos va a dar cuenta de cómo es la escritura de ella, de Annie Arnaud, qué es lo que ella se fija, en qué basa su poesía. Y dice lo siguiente: ¿por dónde empezar? Me he hecho esta pregunta decenas de veces delante de la página en blanco, como si tuviera que encontrar la frase, la única que me permitiera empezar a escribir el libro y barrer con mis dudas de golpe. Una especie de llave. Hoy, para afrontar una situación que, tras el estupor del acontecimiento, ¿de verdad me está pasando esto a mí? Mi imaginación me presenta con un miedo creciente. Es la misma necesidad la que me abruma. Encontrar la frase que me dé la libertad y la firmeza para hablar sin temblar en este lugar donde me han invitado esta noche. Entonces, en esta redacción, fijémonos en algo bonito. Ella está haciendo un diálogo con su yo interior, está expresando lo que quiere decir, pero también está haciendo un diálogo con esa vocecita que tiene en su cabeza. Miren esto, ¿por dónde empezar? Me he hecho esta pregunta decenas de veces, y cuando ya está agarrando, cuando dice cuál es la frase correcta, cómo debo estar, nos bota otra pregunta que dice, ¿de verdad me está pasando esto a mí? Es decir, ella en ese momento está pensando, ¿será que esto es real o será que esto es un sueño? Entonces es muy bonito ver este diálogo que ella hace consigo misma y va a representar mucho cómo escribe Annie Arnaud sus poesías. Continúo. Esta frase no necesito buscarla muy lejos, surge en toda su nitidez,
su violencia, lapidaria, irrefragable. La escribí hace 60 años en mi diario íntimo. 60 años, póngale cuidado. Escribiré para vengar mi raza. Ella se fijó esa meta, que su propósito en la vida era escribir para vengar su raza. Se hacía eco del grito de Rimbaud: soy de raza inferior por toda la eternidad. Tenía 22 años. Desde que sabía leer, los libros habían sido mis compañeros. Aquí estoy saltándome, ¿no? O sea, el discurso sigue, pero yo agarré algunas piecitas aquí que me parecieron bien bonitas. Desde que sabía leer, los libros habían sido mis compañeros. La lectura mi ocupación natural fuera de la escuela. Este gusto fue alimentado por una madre, ella misma ávida lectora de novelas, entre cliente y cliente de su tienda, que prefería que yo leyera a que cosiera y tejiera. Fíjense este contexto, chicos. Estamos hablando de que ella va a nacer en 1950, una época cercana, o sea, ella vivió los años 60 cuando era muy joven, cuando era muy niña. Y recordemos que en los años 60, 1960, pues se van a dar una cantidad de movimientos sociales, van a surgir muchísimos grupos feministas, van a continuar el legado de muchos grupos feministas que ya se habían dado anteriormente. Y fíjense lo que la mamá prefiere. La mamá prefiere que ella lea que lea los libros, que se meta en el mundo de los libros, que se sumerja allí, a que esté cosiendo y tejiendo, que eran obras o acciones o más bien oficios que era muy común que las mujeres desempeñáramos en esa época. Bien, el elevado coste de los libros, prosigo, la suspicacia de que eran objeto en mi colegio religioso, los hacía aún más deseables para mí. Entonces, no eran libros a los que ella pudiera acceder fácilmente. Costaban mucho y además había un veto, había una sanción, una prohibición por muchos de los libros que ella leía. Don Quijote, los viajes de Gulliver, Jane Eyre, los cuentos de Grimm y Andersen, David Copperfield, Lo que el viento se llevó. Más tarde, Los Miserables, Las uvas de la ira, La náusea, El extranjero. Fue el azar, más que las prescripciones de la escuela, lo que determinó mis lecturas. Entonces, ella fue leyendo, y miren lo que lee. O sea, está leyendo cuentos de los hermanos Grimm, Don Quijote, David Copperfield, La náusea, Las uvas de la ira, El extranjero. O sea, ella está en el mundo en el momento en que era, o sea, era, mejor dicho, está en el auge. O sea, toda la influencia que ella tuvo fue de este asunto de revolución, de este asunto de plantear la literatura desde otra perspectiva, del asunto de hoy estoy con la memoria grave, con el asunto de estos movimientos filosóficos que estaban allí bastante fuerte. Yo sé que alguno por ahí me puede ayudar en esto, que tiene que ver con Camus y con Sartre, el existencialismo. Todo este asunto, ya me acordé, el asunto del existencialismo, todas estas corrientes que surgían como respuesta a un periodo fuerte de guerras mundiales en donde se preguntaba el sentido de la existencia, para qué vivimos. Entonces ella va a tener toda esta influencia muy fuerte que ya lo vamos a ver cuando estemos leyendo sus poemas. Bien, antes de continuar, porque de pronto se me pasan, un saludo por acá para Lina María Lozano, para Jenirm06, que se unieron. Y continúo. Encontrar las palabras que contengan a la vez la realidad y la sensación que ésta produce iba a convertirse hasta la fecha en mi preocupación constante a la hora de escribir, sea cual fuera el tema. Entonces recordemos que ella se fija este es el discurso que ella hace cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Entonces ella se fija primero un norte: voy a escribir para vengar mi raza, es decir, voy a escribir para vengar todas las cosas que nos han hecho a las mujeres. Ese es su ideal, ese es su norte.
Y aquí nos dice que encontrar las palabras que contengan a la vez la realidad y la sensación que ésta produce, es decir, plasmar la realidad, pero no solo plasmar la realidad, sino plasmar la sensación que nos da la realidad. Esto es algo importantísimo y clave en Annie Ernaux. ¿Qué sensación nos dejan las vivencias? ¿Qué sensación tenemos cuando vivimos en lo cotidiano? Eso es lo que ella quiere plasmar en su poesía. Iba a convertirse hasta la fecha en mi preocupación constante a la hora de escribir. Eso era lo que ella quería, plasmar esa sensación de la realidad, esa sensación que nos daba la realidad, sin importar de qué hablaba. O sea, el tema no era relevante. No era relevante hablar de la muerte, del amor, el tema no importaba. Lo importante era que eso que ella escribiera pudiera darnos la sensación que ella tenía al vivir su realidad. ¿Listo? Bien, para mí, continúo, no se trata de contar la historia de mi vida, ni de entregarme a sus secretos, sino de descifrar una situación, un acontecimiento, una relación amorosa, y revelar así algo que solo la escritura puede hacer: existir y pasar, tal vez a otras conciencias, a otros recuerdos. Entonces fíjense en esto tan bonito, lo repito. No se trata de contar la historia de mi vida, ni de entregarme a sus secretos, sino de descifrar una situación. Esta palabra me parece muy bonita. Descifrar una situación, un acontecimiento, una relación amorosa, y revelar así, o sea, descifrar y revelarlo, darle a otros eso. Algo que solo la escritura puede hacer existir y pasar. Solo en la escritura podemos encontrar eso. Es poder decirle a otras personas eso que sucede, esa historia, pero que no solamente la persona sepa que pasó esa historia, sino que movilizo otras conciencias, le ayudo a esas otras personas a que a partir de lo que escribo creen otros recuerdos, creen otras experiencias de vida. Y eso es brutal, chicos. O sea, a mí eso me parece genial. El hecho de que a partir de lo que yo escriba pueda darle a otros les pueda ayudar a sentir lo que yo sentí con ese recuerdo, y que además de eso ese recuerdo ya no se me convierte en mío, sino que lo comparto para que el otro se le quede también como un recuerdo. Entonces esa cosa es muy bonita. O sea, eso es un asunto muy, muy, muy particular y muy... el detallito, muy bonito. Bien, entonces pues aquí tenemos estas dos escritoras grandes, las dos, cada una, incluso Gabriela Mistral, volviendo a ella, va a ser tan grande en las letras chilenas y en las letras latinoamericanas y en las letras mundiales, que en Chile se va a dar un premio a los mejores escritores que va a tener el nombre de ella, el premio Gabriela Mistral. Entonces es un premio que se le otorga a escritores a nivel internacional, que es un premio grande, no tan grande como el premio Nobel, pero que sí tiene muchísimas cosas importantes y que van a ayudar a reflejar toda la herencia y todo lo que le debemos a Gabriela Mistral por haber escrito los poemas que escribió. Y en este ámbito donde estamos hablando de los poemas que escribió Gabriela Mistral, vamos a arrancar con un par de poemas. Dentro de sus obras más famosas, digamos que su obra cumbre va a llamarse Desolación. Esta va a ser como su obra, wow, el máximo, el clímax de su obra. Sin embargo, tenemos poemas muy, muy bonitos también. Y Gabriela va a hablar de todo, o sea, ella le va a hacer poema a muchas cosas. Aquí voy a comenzar por uno que me parece muy, muy lindo. Se llama El amor que calla. Recuerden, y aquí vuelvo y digo algo que lo he dicho en los anteriores envíos: leer poesía y crear poesía no es fácil. En los poetas encontramos la máxima expresión del idioma. Son
creadores, son artistas supremos, porque crean a partir de las palabras todo un mundo de sensaciones, todo un mundo de percepciones, todo un mundo, o sea, ellos son para quitarnos el sombrero al frente de un poeta, perdón. Por esa razón yo considero siempre muy difícil la lectura de un poema, porque la lectura de un poema requiere de muchas cosas, no solamente entonación, no solamente seguir los signos de puntuación, sino requiere de toda una serie de vivencias que me permitan a mí sentir el poema en la piel, sentir el poema en el corazón. Y eso es complejo, y expresar ese sentimiento a partir de la voz. Sin embargo, pues voy a hacer el esfuercito que he venido haciendo de leer los poemas, pero ustedes me disculparán porque, insisto, no soy experta en la lectura de poemas y los considero algo muy complejo y algo de todo mi respeto, tanto la escritura como la lectura de poemas. Entonces dice, el amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Entonces aquí tenemos este amor que calla de Gabriela Mistral. Entonces fíjense esas imágenes, ¿no? Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro. Es decir, si yo te odiara a ti, te lo diría de frente, porque las palabras surgirían y las palabras brotarían tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Que como te amo, las palabras se me aglutinan acá y me queman en el pecho y antes de que salgan de la garganta no las puedo decir, se quemaron, ¿sí? Entonces es un amor que calla. Ese es uno de los poemas de Gabriela Mistral. Otro que es muy bonito, por cierto. Otro que también me parece muy bonito se llama Besos. Dice, hay besos que se pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión, ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos.
¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. ¿Qué les parece ese poemita? De los besos, de todos esos besos que hemos dado. A ver, cuéntenme allí en los mensajes, ¿qué tal este poema sobre los besos? Los leo. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes? ¿Qué tal este poema de Gabriela Mistral? ¿Lo habían escuchado? ¿Les gustó? A ver, cuéntenme. ¿Los besos dados? Sí. Pero también los besos inventados. Los besos que son solo para esa persona. Los besos que tienen dueño, podríamos decirlo. Que son específicos, que son diferentes. Mientras saludo aquí a Karenia, voy leyéndolos. Aquí dice Diego, genial, intenso y apasionado. Ajá, como los besos que hemos dado. Geniales, intensos y apasionados. Besos exclusivos, sí señores. Me gusta mucho este pedazo acá. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. Parece precioso. Entonces, ajá, besos con nombre y apellido, sí señor. Aquí dice, si no escuché mal, dice en una parte al final que el beso como el oso. No, te lo voy a volver a repetir. Dice, ¿te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. O sea, tan apasionado fue ese beso que la mordió y le sacó sangre, salió sangre. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Aquí dice los besos de afán, fugaces, sí, esos besos escondidos también, ¿no? Como, ¡ay! Rapidito. Bien, entonces esta es la obra de Gabriela Mistral, es una obra preciosa, es una obra que va a hacer, no lo llamemos femenina, sino que va a hablar de esas cosas que solo se nos ocurren a nosotras las mujeres, esa forma que nosotras las mujeres tenemos de describir la situación. Eso va a ser Gabriela Mistral, formas impensables, formas que solo se le ocurren a una mujer y que describen muy bien la sensibilidad de una mujer. Y por último, en esta noche, este que me parece muy bonito, se llama Apegado a mí. Yo les voy a leer y ustedes me dicen después para quién va dirigido este poema. Dice, velloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí, velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir. No resbales de mi pecho, duérmete apegado a mí. ¿Para quién es ese poema? A ver, ¿qué dicen por ahí? Lo repito mientras estamos ahí pensando. Velloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí. Velloncito tembloroso, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trigo, escuchándola latir. No te turbes por aliento, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta el dormir.
no resbales de mi pecho, duérmete apegado a mí. Por acá dice Mauricio que a un hijo o a una hija. ¿Qué dice el resto? Por acá le doy un saludo a Natalia Castro, que acabó de llegar. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo con Mauricio, que dice que es para un hijo o una hija? Para el bebé. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más dicen? ¿Para quién es este poema? De acuerdo con Mauricio y de acuerdo con Matt 63137. Bueno, pues efectivamente aquí un hijo, sí señores, muy bien, Jenny M. Estamos hablando de un hijo. Miren tan bonito esto me parece muy lindo. Velloncito, ¿alguien sabe? Bueno, velloncito viene del vellocino, del cuero, de ese material que sale del cuero. ¿Listo? Aquí un saludo para Miguel Moreno 513 que se unió. Y dice, velloncito de mi carne, que en mis entrañas tejí. O sea, eso, carne de mi carne, o sea, lo tejí adentro mío, lo tejí. Y es ahí donde yo veo y donde se ve la grandeza de la obra de Gabriela Mistral. O sea, esto solo lo puede escribir una mujer, porque es sentir que estoy tejiendo una vida dentro de mí. O sea, lo tejí en mi interior, en mis entrañas, es de aquí mío, y lo tejí yo, es de mi carne. Entonces eso es muy bonito. Y duérmete apegado a mí, duérmete en mi pecho, mientras te amamanto, o mientras te doy de comer, o mientras te duermes, siente el latido de mi corazón y quédate ahí. Exactamente, es un amor de madre, es algo muy bonito, es un poema muy, muy bonito. Entonces, ahí está Gabriela Mistral mostrándonos esos sentimientos y esas palabras que solo pueden ser dichas por una mujer. O sea, por alguien que puede comprender la inmensidad de la maternidad, y pues descifra toda esta sensibilidad de mujer que está allí en Gabriela. Bueno, y pues como les decía, Gabriela pues va a tener una obra pues súper extensa, súper buena. Entonces la invitación es a que se lean a Gabriela Mistral, a que la sientan ahí en la piel, la sientan en el corazón, porque tiene una poesía impresionante. Y acabamos de ver 2 poemas de ella preciosos. Un saludo aquí a Jovioso que se unió. Y ahora voy con Annie Ernaux y su poesía. Entonces, Annie Ernaux, pues lo que les decía, es un poco, o es más coloquial, es más cotidiana. Ella va a escribir mucho más en prosa que en verso. Y voy a leerles un poema que se llama El acontecimiento. Y vamos a ver cómo ella percibe una situación, digamos, un poquito contraria a lo que Gabriela Mistral nos estaba haciendo sentir con esta última obra que se llamaba Apegado a mí. Aquí Annie Ernaux nos va a hablar sobre un aborto, sobre lo que pudo sentir esa mujer, lo que se viene a la memoria cuando ella recuerda este suceso, etc. Entonces, dice lo siguiente: me bajé en Barbés. Bueno, eso es algo importante, voy a estarme saltando pedacitos, ¿no? Es un poema de 19 páginas, entonces escrito en prosa. Entonces lo que voy a decir es leerles algunos pedazos de esta obra. Entonces se llama El acontecimiento. Me bajé en Barbés, como la última vez. Un grupo de hombres esperaba en el andén del metro aéreo. La gente avanzaba por la estación con bolsas de color rosa de los grandes almacenes Tati. Salí al Boulevard Magenta. Reconocí los almacenes Billy con los anoraks expuestos en la calle. Una mujer avanza hacia mí con sus robustas piernas cubiertas con unas medias negras de grandes dibujos.
La Rue Ambroise Paré, recuerden que no sé francés, ahí estoy intentando pronunciarlo, estaba casi desierta hasta las inmediaciones del hospital. Recorrí el largo pasillo abovedado del pabellón Elisa. La primera vez no me había fijado en el kiosco de música que había en el patio que se extendía al otro lado del pasillo acristalado. Me pregunté cómo vería todo aquello después al irme. Empujé la puerta 15 y subí los 2 pisos. Entregué mi número en la recepción del servicio de medicina preventiva. La mujer buscó en un fichero y sacó un sobre de papel craft que contenía unos papeles. Tendí la mano para alcanzarlo, pero no me lo dio. Lo puso encima de la mesa y me dijo que me sentara, que ya me llamarían. Empecé a corregir los exámenes que me había llevado conmigo. Recordemos que Annie Arnaud, al igual que Gabriela Mistral, Annie Arnaud es profesora, como Gabriela Mistral, que fue profesora también. Empecé a corregir los exámenes que me había llevado conmigo. Justo después de mí llegó una chica muy joven, rubia y con el pelo largo. Entregó su número. Comprobé que a ella tampoco le daban el sobre y que también le decían que la llamarían. Encima de la mesa no había una sola revista, solo prospectos sobre la necesidad de comer productos lácteos y sobre cómo vivir siendo seropositivo. La mujer de la pareja hablaba con su compañero, se levantaba, le rodeaba con los brazos, le acariciaba. La chica rubia sostenía la cazadora de cuero doblada sobre las rodillas, mantenía los ojos bajos, casi cerrados, parecía petrificada. A sus pies había dejado una gran bolsa de viaje y una mochila pequeña. Me pregunté si tendría más razones que los demás para estar asustada. Quizá viniera a buscar el resultado de la prueba antes de irse de fin de semana o de volver a casa de sus padres fuera de la capital. La doctora salió de la consulta. Era una mujer joven y delgada, petulante, con una falda rosa y medias negras. Dijo un número. Nadie se movió. Correspondía a alguien del compartimiento de al lado, un chico que pasó rápidamente. Solo vi sus gafas y su cola de caballo. Ya les digo cómo se escribe, ¿listo? Dame un segundo, Diego, y ya te digo cómo se escribe. Y el poema sigue. Luego dice: había acabado de corregir los exámenes. Me venía una y otra vez a la cabeza la misma escena borrosa de aquel sábado y de aquel domingo de julio. Los movimientos del amor, la eyaculación. Debido a esa escena olvidada durante meses, me encontraba ahora ahí. El abrazo y los movimientos de los cuerpos desnudos me parecían una danza mortal. Era como si aquel hombre a quien había aceptado volver a ver con desgana hubiera vuelto de Italia solo para contagiarme el SIDA. Sin embargo, no conseguía establecer una relación entre aquello, los gestos, la tibieza de la piel y del esperma, y el hecho de encontrarme en ese lugar. Nunca pensé que el sexo pudiera tener relación con nada. La doctora dijo mi número en voz alta. Antes incluso de que yo entrara en la consulta, me dirigió una gran sonrisa. Lo interpreté como una buena señal. Al cerrar la puerta, me dijo enseguida: ha dado negativo. Me eché a reír. Lo que dijo durante el resto de la entrevista ya no me interesó. Tenía una expresión feliz y cómplice. Bajé la escalera a toda velocidad y rehice el trayecto en sentido inverso sin fijarme en nada. Me dije que, una vez más, estaba a salvo. Me hubiera gustado saber si la chica rubia también lo estaba. En la estación de Barbès, la gente se amontonaba a ambos lados de la vía. Aquí y allá se veía el color rosa de las bolsas de Tati. Aquí ella está describiendo desde ella, ¿no? Desde lo que ella vivió. Luego nos da la vuelta y empieza a describir lo que pasó con la muchacha rubia. Entonces miremos esto. Aquel mes de octubre de 1963 en Rouen estuve esperando durante más de una semana a que me viniera la regla. Era un mes soleado y tibio. Me sentía pesada y sudorosa bajo el abrigo que había sacado demasiado pronto del armario, sobre todo en los grandes almacenes.
a donde iba a pasar el rato o a comprar unas medias en espera de que empezara el curso. Todos los días antes de acostarme comencé a escribir en mi agenda con mayúsculas y subrayado, nada. Por la noche, cuando me despertaba, sabía enseguida que no había nada. El año anterior, por la misma época, había empezado a escribir una novela. Me parecía algo muy lejano y que nunca volvería a suceder. Continúa y dice: mientras miraba la frágil figura del joven empleado vestido con una gabardina y veía las humillaciones que sufría y la desolación sin esperanza de la película, sabía que la regla no me bajaría. A finales de octubre dejé de pensar que pudiera llegarme la regla. Pedí hora con un ginecólogo al doctor N para el día 8 de noviembre. El lunes me levanté con el estómago revuelto y un extraño sabor en la boca. En la farmacia me dieron Hepatón, un líquido espeso y verde que me produjo todavía más náuseas. El viernes 8 de noviembre, cuando me dirigí hacia la plaza del ayuntamiento para tomar un autobús e ir a la consulta del doctor N en la Rue Lafayette, me encontré con Jacques S., un estudiante de la Facultad de Letras e hijo del director de una fábrica de la región. Me preguntó qué iba a hacer a la orilla izquierda del río. Le respondí que me dolía el estómago y que iba a ver a un estomatólogo. Me contestó de forma categórica que el estomatólogo no curaba el estómago, sino las infecciones de boca. Temiendo que sospechara algo y que quisiera acompañarme hasta la puerta del médico, me separé con brusquedad de él en cuanto llegué al autobús. Nada más bajarme de la camilla con mi gran jersey cubriéndome los muslos, el ginecólogo me dijo que seguramente estaba embarazada. Lo que yo creía que era una enfermedad de estómago eran náuseas. Me prescribió unas inyecciones para que me bajara la regla, pero me pareció que ni él mismo estaba seguro de que fueran a hacer efecto. Ya en el umbral de la puerta me dijo sonriendo jovialmente: los hijos del amor son siempre los más guapos. Me pareció una frase espantosa. Volví andando a la residencia. En la agenda aparece escrito: estoy embarazada. Es horrible. Y continúa. Luego nos dice: la enfermera del CRO, que es el organismo regional en Francia que ayuda a los estudiantes universitarios, me puso una inyección por la tarde sin hacer un solo comentario y otra a la mañana siguiente. Era el fin de semana del 11 de noviembre. Volví a casa de mis padres. En un determinado momento tuve una breve y escasa pérdida de sangre rosácea. Dejé las bragas y el pantalón de tela manchados encima del montón de ropa sucia, bien a la vista. Agenda: he manchado un poco, lo suficiente para engañar a mi madre. Escribí a P para decirle que estaba embarazada y que no quería tener el niño. Nos habíamos separado sin saber si continuaríamos o no nuestra relación, y la idea de que la noticia fuera a turbar su despreocupación me complacía mucho, aunque no me hacía ninguna ilusión por el profundo alivio que le produciría mi decisión de abortar. Una semana después, Kennedy moría asesinado en Dallas, pero ese tipo de cosas ya no podía interesarme. Llevo años dándole vueltas a este acontecimiento de mi vida. Cuando leo en una novela el relato de un aborto, me embarga una emoción sin imágenes ni pensamiento, como si las palabras se transformaran instantáneamente en una sensación violenta. De la misma manera cuando escucho por azar, y ahí el nombre de una canción, pero eso es francés y no lo sé pronunciar, pues no lo voy a hacer, o cualquier otra canción que me acompañó durante este periodo, siendo una gran turbación. Una noche soñé que tenía en las manos un libro que había escrito sobre mi aborto, pero era un libro que no se podía encontrar en ninguna librería y que no aparecía mencionado en ningún catálogo. En la parte inferior de la tapa estaba escrito con grandes letras la palabra agotado. No sabía si el sueño significaba que debía escribir el libro o que era inútil hacerlo. Hace tiempo que este relato se ha puesto en marcha y me arrastra a mi pesar. Ahora sé que estoy decidida a ir hasta el final.
pase lo que pase, de la misma forma que lo estaba a los 23 años cuando rompí el certificado de embarazo. El hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto, la clandestinidad, el hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto, la clandestinidad, forme parte del pasado, no me parece un motivo válido para que se siga ocultando. La ley, que casi siempre se considera justa, cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse, porque todo aquello se acabó, haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio de entonces. Pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto, puedo afrontar, dejando de lado el sentido colectivo y las fórmulas necesariamente simplificadas impuestas por la lucha de los años 70, violación de los derechos de las mujeres, etc., de forma real, este acontecimiento inolvidable. Ese es el poema del acontecimiento. Pues tiene muchas más cosas, yo elegí como algunos puntos clave que nos van a mostrar eso que veíamos en el discurso de Annie Ernaux, el asunto de esa memoria, traernos a colación esos sentimientos, esas sensaciones y poder sentir eso a partir de lo que ella narra y lo que ella cuenta. Entonces voy a escribir acá el nombre de ella para que lo tengan allí presente. Ese es el nombre de ella, Annie Ernaux, y aquí doy un saludo a Henry FGH y a Daniel Albarracín Silva, que se acabó de unir. Entonces, aunque lo leí muy rápido, aunque lo leí así a la carrera porque ya se me está acabando el en vivo, en la poesía de Annie Ernaux nosotros podemos sentir eso que ella quería hacer. Es decir, que pudiéramos sentir esa sensación, valga la redundancia, que sentía, valga la redundancia, la persona que lo vivió. Entonces imaginémonos, miren todo el contexto que ella está haciendo. Una sala de un lugar en donde no se miran unos con otros, en donde hay un asunto de aquellos que van por un examen médico para ver si son seropositivos o si tienen SIDA, los otros que están yendo allí para mirar un aborto. Entonces es todo este asunto, ¿no? Y que ninguno se mira con el otro, muestra toda la atmósfera de más que de misterio, de suspenso, como de tensión que se vive en estos lugares, ¿listo? O que se vivía en estos lugares, ¿vale? Y fíjense cómo cierra ella. O sea, esto fue algo que pasó hace mucho tiempo, pero a pesar de que pasó hace mucho tiempo, hasta ahora puedo escribirlo porque han salido nuevas leyes, porque se ha legalizado este asunto y porque es un asunto que voy a traerlo desde mi memoria, voy a volverlo a plasmar allí. ¿Para qué? Para ponerme en el lugar de otros que también han tenido que vivir eso y para que los que leemos eso nos pongamos en los zapatos de los otros también que lo han vivido y podamos tener la misma sensación. Bien, por acá dice Mauricio que brutal. ¿Cómo se llama ese tipo de poesía? Yo no estaría muy segura del nombre como tal. Sé que Annie Ernaux va a tener algo que se va a llamar ya denme un segundo, es como un asunto como la gramática de lo cotidiano, la sintaxis de lo cotidiano. Yo creería que es más un asunto de una prosa libre, un escrito libre, porque ella no va a escribir como tal en verso, sino que va a escribir toda su poesía en prosa. Regálenme un segundo que ya te confirmo cómo este tipo de poesía va a tener un nombre que va a ser ¿dónde está?
Ya te lo confirmo. A ver. Lo encontré, pero no. Lo vi cuando estaba preparando, pero no lo escribí. Pero bueno, se los quedo debiendo. Eso tiene un nombre preciso que se le conoce a su prosa, a su escrito. Entonces, tiene que ver con el asunto de la gramática, lo cotidiano, la pragmática, lo cotidiano. Algo así tiene que ver, pero se los quedo debiendo. Entonces, para que no se pierdan el próximo envío donde les voy a decir este dato. Entonces, pues bueno, y viene aquí la pregunta de con cuál de las dos nos quedamos. Con Gabriela Mistral y toda su versificación, su sensibilidad, o con Annie Ernaux y todo este asunto de la memoria, de el testimonio, de la recopilación de las sensaciones, de las emociones. Entonces los leo mientras voy buscando a ver si encuentro el dato. ¿Listo? De Annie Ernaux. Cuéntenme ustedes ahí, escríbanme cuál de las dos se quedan, con cuál de las dos se quedan, con Annie Ernaux o con Gabriela Mistral. ¿Qué dicen por ahí? Aquí dice Mauricio que con Annie Ernaux. A ver, ¿quién más? ¿Quién más le vota a Annie Ernaux? ¿O quién le vota a Gabriela? Ok, uy, aquí otro que va por Annie, otro que va por Gabriela, uno que va por Gabriela. Aquí dice Diego, estilo autobiográfico, autoficción. O sea que Diego se va por Annie Ernaux. ¿Qué dice Diego? ¿Se va por Ernaux? Y si fijo no la encontré. A ver, ¿qué más dice? Aquí dice, pero lo que debe ser ficción, Diego, lo contrario. Ok, pero no debe ser ficción, lo contrario es muy realista. Por los besos con Gabriela. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos un empate. Vamos 2-2. Gabriela 2, Annie Ernaux 2. A ver, ¿quién desempata esto? Ok, a ver, cuéntenme. ¿Quién desempata esto? Este duelo de escritoras gigantes. Ya, la gramática de lo doméstico la catalogan dentro de la gramática de lo doméstico. Entonces, esa es como su especialidad, la especialidad de Annie Ernaux, la gramática de lo doméstico. Bueno, entonces, a ver si logramos desempatar. ¿Alguien por ahí que logre desempatar este duelo entre Gabriela Mistral y entre Annie Ernaux? ¿Quién se le mide? A ver, un voto, ¿por quién? Por cualquiera de las dos, para desempatar. A ver, votemos. Nuestro pasado en vivo lo ganó Neruda. Parece que en un empate entre estas dos.
Bueno, parece que esto no se desempató. Parece que quedamos en un empate. Y pues bueno, ya hemos llevado un poquito más de una hora aquí hablando de estas dos poetas. Entonces, pues podemos declarar un empate entre Annie Ernaux y entre Gabriela Mistral. Entonces, esto sería todo nuestro en vivo. Muchas gracias y no se pierdan el último en vivo de septiembre con ciclo de poesía que va a ser el próximo martes. Entonces, a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, un abrazo. Ok, tarea, leer un poema de cada uno y en la próxima votar. Ok, sí, puede ser. Voy a lanzar una encuesta aquí por el Instagram, a ver a cuál de las dos, quién de las dos va a tener más votos. Y lo miramos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Un abrazo.